Buenas tardes. Lo primero de todo, agradecer, como siempre, pues que los medios deis cobertura y a quienes venimos, como decís, de provincias, ¿no? La oportunidad también de trasladar la política que nos importa. Y, en primer lugar, agradecer pues esta ronda que está haciendo el presidente del Gobierno de España con los diferentes presidentes y presidentas autonómicos, después de que hemos sido todos, pues nos hemos sometido al dictamen de las urnas, en unas reuniones que yo creo que son de por sí muy productivas, porque permiten avanzar en los temas que luego hay que ir concretando en el día a día en torno al trabajo compartido con los ministerios, ¿no? Y en este sentido, pues lógicamente entenderán, en mi caso no puedo negar lo evidente, es una reunión muy cordial. Bueno, he tocado y analizado con el presidente del Gobierno de España pues un documento de trabajo intenso en el que he intentado trasladar la visión estratégica que tenemos para nuestra comunidad, para nuestra tierra, para Asturias, para los próximos 3 años, ¿no? Los temas que nos preocupan, que nos importan y sobre todo los proyectos que queremos desarrollar en el futuro inmediato de este marco de 3 años, tanto de legislatura que queda a nivel autonómico como los 3 años que quedan por delante de legislatura estatal, que yo creo que hay que remarcar, son periodos de tiempo que lógicamente tenemos que aprovechar. Quiero también aclararles que junto con el documento en el que describo pues las líneas estratégicas claves, que no las voy a poder resumir todas porque va a ser imposible, también he facilitado al presidente del Gobierno otros 2 documentos. Uno es el acuerdo de la Junta General del Principado en materia de financiación autonómica que suscribimos en el año 2020, que es importante porque es la posición de Asturias y la que yo lógicamente defiendo. Y, en segundo lugar, el recientemente renovado acuerdo de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita, que acabamos de acordar y que me parece también un documento importante porque describe qué necesidades tenemos en cuanto a tierra, en cuanto a comunidad autónoma, de planteamiento de futuro. Permítanme que estructure en 5 ejes, fundamentalmente, y voy al grano ya directamente, ¿no? El primero es la financiación autonómica. Lógicamente, pues con el debate que está abierto, yo no iba a no comentar. He entregado este documento, como les digo, del año 2020. Asturias tiene una posición definida, que viene definida además de forma casi unánime, porque todos los grupos políticos firmaron el documento en el año 2020, exceptuando la extrema derecha de Vox, que dijo que como no creen con el Estado autonómico, ellos no tenían nada que firmar ni nada conjunto. Desde luego nosotros lo tenemos claro. El planteamiento de Asturias, además, es que este sistema necesita, lógicamente, de que todas las comunidades están infrafinanciadas, necesitamos más recursos en el sistema y, desde luego, lo que les puedo asegurar es que ahora empieza pues, un trabajo por delante en el que el Gobierno tendrá que plantearnos una propuesta completa o concreta de reforma del sistema de financiación para ser sometido a debate, como saben, en el órgano que corresponde, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Los que siguen la actualidad en Asturias saben que yo lo vengo diciendo desde el primer día. Es el órgano encargado de debatir esta cuestión. Lo que sí les quiero asegurar es que el presidente ha atendido la posición de Asturias, la ha escuchado con muchísima atención y la garantía que se me ha dado es que si afronta el sistema o la reforma del sistema de financiación es pensando en dotar pues, de más recursos al sistema para que las comunidades podamos prestar mejores servicios públicos de calidad. Aquí quiero remarcar esto. Es muy importante que la financiación que se obtenga sea para prestar servicios públicos de calidad. Y por eso también ahí es verdad que tenemos una posición compartida, que yo no lo puedo ocultar, es el hecho de que yo discrepo abiertamente de esas comunidades que mientras con una mano bajan impuestos a los ricos, con otra están pidiendo más ingresos al Estado, más aportación a su sistema de financiación. Y también le he dicho al presidente que, lógicamente, la posición de Asturias definida en ese documento se plasma en que yo voy a defender siempre los intereses de Asturias como no puede ser de otra manera y no voy a apoyar nada que pudiera ser contrario, perjudicara o perjudique los intereses de Asturias. Eso, desde luego, es la posición de Asturias. El segundo eje que hemos tratado es el tema de las infraestructuras y aquí también, como les decía, le he hecho entrega del acuerdo. Hemos destacado una cosa que me parece fundamental, que es el éxito que está teniendo el AVE, porque es así, 94% de ocupación. En este caso, ayer el ministro daba porcentajes de incremento de usuarios utilizando la variante de Pajares, es el 135% utilizando más nuestra conexión por ferrocarril entre Madrid y Asturias. Lógicamente es eso algo que, además, yo con humor le recordaba al presidente cuando nos decían
previo a la inauguración del AVE y de la variante de Pajares, que iba a ser un presidente del gobierno del PP autonómico y un presidente del gobierno de España del PP los que iban a inaugurar la variante, y no fue así. En estos casos fue tanto un presidente del gobierno de España socialista como un presidente autonómico socialista. También le he planteado otras cuestiones que a nosotros nos preocupan. Uno es el peaje del Huerna. Saben que nuestra posición como Gobierno de Asturias es seguir avanzando en ese eje de bonificaciones, pero lo que pretendemos y queremos y lo que ansiamos es llegar hasta la eliminación de esta prórroga injusta que hizo en su momento el Gobierno del Partido Popular y que además está en estos momentos sometida, como saben, a informe de la Comisión Europea, que ha incluso determinado la posible ilegalidad de la prórroga. También la integración ferroviaria de Avilés, que es otra de las cuestiones que a nosotros nos preocupan, junto con otras muchas, que no voy a entrar en ellas por resumirles, pero sí quiero pararme en el vial de Jove. Yo le he explicado al presidente del Gobierno cuál es el debate que está abierto en torno al vial de Jove. El vial de Jove, para los que no conozcan el proyecto, es un proyecto que se había planteado en su día de soterrar los tráficos que llegan al puerto de Gijón. No ha sido posible por cuestiones técnicas, por riesgo, incluso, bueno, pues en este caso para las viviendas, por ese soterramiento. El Ministerio hace un planteamiento entre esas posibilidades de un vial en superficie por Jove que rechaza la ciudad de Gijón y que yo le he expresado al presidente del Gobierno. Nosotros, como Gobierno de Asturias, también rechazamos. Creemos que hay que buscar otras alternativas y también yo voy más allá, ¿no? Y esta reflexión sí que la planteo. Se la ha planteado el presidente y creo que es importante buscar la manera en la que demos solución a un problema que afecta a un barrio completo, especialmente al barrio de la Calzada de Gijón, y que no puede esperar 25 años. Es decir, tenemos que buscar soluciones temporales que nos permitan dar respuesta a ese problema al corto plazo, al mayor corto plazo posible. Tercer eje es el de la industria. Yo aquí, desde luego, he resaltado y coincido con el presidente, porque además quiero expresar lo que me ha transmitido, ¿no? El informe Draghi, como saben, hace una recomendación de la necesidad de que la Unión Europea se implique en tener una política industrial muy potente, muy proactiva, teniendo en cuenta la lucha que se está dando entre China por un lado y Estados Unidos por otro. Y desde luego he visto al presidente del Gobierno muy receptivo. Me agrada mucho su posición defensiva de ir a la caza, al ataque, en el sentido de que Europa tiene que reindustrializarse, tiene que hacer una política industrial muy intensiva. Yo ahí, desde luego, coincidencia plena. Y luego le he transmitido preocupación en algunos sectores, como es la inversión de Arcelor. Bueno, pues aquí quiero volver a reiterar lo que ya nos dijo el ministro de Industria y que hoy me ha reiterado nuevamente el presidente del Gobierno. El propósito y lo que busca el Gobierno de España es asegurar que la inversión y que, por tanto, haya siderurgia integral en Asturias sí o sí. Y también he trasladado la cuestión del precio de la energía, que es una preocupación que tenemos en torno a la posibilidad de destinar derechos de emisión, de compensación de derechos de emisión de CO2 para intentar hacer nuestra industria más competitiva en los precios de la energía. El cuarto eje es el de la vivienda. Esta es una de las grandes preocupaciones del momento. Desde luego, Asturias tenemos una política muy intensiva en esta cuestión. El presidente me ha trasladado que en diciembre va a ser la conferencia de presidentes en Cantabria y que el tema fundamental va a ser la vivienda, que saben que es el tema en este momento, es una de las grandes preocupaciones reales de la ciudadanía y que yo, desde luego, comparto. En el Gobierno de Asturias, que es un gobierno de unidad progresista y reformista, tenemos muy claro que hay que avanzar. Le he explicado además las medidas que estamos adoptando, no solo con la promoción, pues este mismo año de 600 viviendas promoción pública, sino incluso el control de las viviendas de uso turístico con una reforma de la Ley de Turismo que estamos impulsando para controlar pues una proliferación de viviendas que están perjudicando sobre todo a la gente que vive en las ciudades, que se encuentra con la imposibilidad de acceder a esa vivienda. Y también aquí, pues la verdad es que veo un gobierno, lo he visto al presidente, me ha anunciado que en este sentido espera que haya una gran reflexión colectiva y un avance en torno a dar una respuesta a uno de los grandes problemas que en este contexto se plantean. Y el quinto eje fundamental que he aprovechado para explicar algunas de las políticas que estamos desarrollando, porque muchas veces en la política nacional no se conocen, pero son proyectos de Asturias que son pioneros y que nos ponen en el mapa y que además yo creo que pueden servir de ejemplo a otras comunidades autónomas y desde luego un banco de buenas prácticas, si me permiten la expresión, de buena política que estamos haciendo. Una tiene que ver con la movilidad. Es lo que llamamos en Asturias la tarjeta Conecta. Es una tarjeta, para que la gente lo entienda, que como mucho, por 30 euros al mes, permite utilizar todo el transporte público de Asturias, absolutamente todo, sin límite de viajes. Esto es un caso pionero, no hay ningún otro en España en estos momentos. Si queremos apostar por una movilidad sostenible, la verdad que la tarifa Conecta
pues yo creo que es un buen ejemplo. 230.000 asturianos ya la tienen. Dense cuenta, somos 1 millón de habitantes, 230.000 asturianos ya la tienen. Y es un ejemplo, como digo, de política útil, que es algo que a mí particularmente me preocupa. Y en segundo lugar, con el tema del sistema educativo, le he explicado el proyecto de Les Escolines. Él estaba muy interesado además en conocerlo, el presidente del Gobierno. Les Escolines es un proyecto de un sistema educativo de 0 a 3 gratuito desde este mismo mes de septiembre, que además pasa por la construcción y la articulación de una red autonómica. Es decir, queremos crear, y estamos en ello, una red autonómica que va a absorber todas las escuelas municipales que existen de 0 a 3 en Asturias, creando una única red que absorbe también el personal y que va a permitir, por ejemplo, que en Asturias, además con otra política que estamos impulsando en materia universitaria, va a haber familias que desde los 0 años hasta la culminación de la etapa universitaria va a ser todo gratuito, no va a tener que pagar nada. Bueno, pues este es otro de los temas que le ha interesado al presidente, porque es verdad que mientras otras comunidades autónomas rechazaban fondos, por ejemplo, europeos para crear más plazas de 0 a 3, en Asturias no solo consumimos e invertimos todo lo que nos transfirió el Gobierno de España, sino que solicitamos más. Así que, como ven, he intentado resumir, porque ha sido, la verdad, una larga y muy interesante conversación. Y desde luego yo termino diciéndoles que en este sentido el espíritu que me trae aquí es cumplir con el mandato de las urnas de Asturias. Yo cuando en mi toma de posesión última en el año 2023 dije que un político vale lo que vale sus palabras y que yo empeñaba mi palabra con Asturias. Y desde luego yo soy leal a Asturias, soy leal a los intereses de Asturias, y para avanzar en estos intereses creo que se pueden hacer de forma cooperativa con el Gobierno de España, exigiendo, negociando, acordando y buscando estas inversiones que creo que merecen la pena por el bien de Asturias y, por supuesto, por este proyecto común que se llama también España. Gracias. Hola, buenas tardes, presidente. Carlos Sobrín, de la Televisión del Principado de Asturias. Quisiera preguntarle por el asunto de Arcelor. ¿Cuál ha sido la respuesta que ha recibido por parte del presidente del Gobierno para garantizar el futuro de Arcelor? Y también si le ha comentado el señor Sánchez si se ha tenido algún contacto con la propiedad de la empresa. Sobre el vial de Jove, también me gustaría saber qué le ha trasladado el presidente ante la negativa del proyecto por parte del Gobierno autonómico. Y si han abordado el asunto del lobo, sobre la flexibilización de la protección del lobo. Gracias. Sí, sobre Arcelor, el presidente lo que me ha dicho es que, desde luego, el compromiso del Gobierno de España con Asturias es garantizar que la siderurgia integral siga en Asturias. Y que esto pasará, ya se verá la forma, por la inversión, lógicamente, preferiblemente que la propia Arcelor, que ha recibido una subvención de 450 millones, no lo olvidemos, del Estado para afrontar ese plan de descarbonización, lo desarrolle, pero que, lógicamente, no podemos cerrar esa puerta de trabajo y que aquí empieza, pues permítame, la discreción de trabajo entre los dos gobiernos, y hasta ahí puedo leer. Pero desde luego quiero dar la garantía de que el Gobierno me ha trasladado de que el compromiso del Gobierno de España es trabajar en ese sentido para garantizar que la siderurgia integral quede en Asturias, ¿no? En segundo lugar, el vial de Jove. Bueno, el presidente recoge el sentir. Yo le he explicado lo de, además, que hay que buscar soluciones a corto. Lo he visto muy receptivo. Como saben, la próxima semana hay una reunión en la que está convocado la Consejería de Fomento del Gobierno de Asturias, y yo espero que ahí, en ese sentido, pues tanto el Ministerio acepte la posición del Gobierno de Asturias, que es la misma que la de los y las ciudadanas afectados, que es que no quieren el vial en superficie y, por tanto, ese proyecto no nos sirve, tal y como está planteado. Sobre el tema de la inclusión del lobo en el ESPRE, pues sí, lo hemos comentado. Ya saben que ahí es uno de esos puntos en los que hay posiciones diferentes. El Gobierno de España tiene una posición en materia de inclusión del lobo en el ESPRE. La posición de Asturias es de sobra conocida, es que somos contrarios y que nuestro plan de gestión, la verdad es que funcionaba muy bien. Creo que era un plan de gestión muy útil. Así que, bueno, ahí sí que yo desde luego no oculto ninguna de las posiciones de Asturias, pero ahí sí que hay una diferencia. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma Romero, de Independiente. Yo quería preguntarle, presidente, sobre la financiación autonómica, porque es uno de los temas que han abordado, obviamente, y quería preguntarle si le tranquilizó el presidente del Gobierno con la financiación singular catalana, en el sentido de que, más allá de garantizar recursos para todas las comunidades autónomas, si le desarrolló cuál va a ser la concreción de esa reforma. También si le expresó su malestar
por el hecho de que usted discrepara públicamente del concierto económico para Cataluña, dado que usted es uno de los pocos presidentes socialistas, uno de los 4 presidentes socialistas. Y por último, si apoya que se hable de este asunto en la conferencia de presidentes ya prevista para diciembre, porque es una de las demandas de los presidentes del PP y que pueden hacer valer, dado que el orden del día se fija entre todas las comunidades autónomas. Si usted también apoyaría en ese caso. Bueno, empiezo por el tema del malestar. Malestar ninguno, todo lo contrario. Creo que lo pudieron comprobar ustedes mismos. Cordialidad máxima y el afecto y el cariño mutuo que lógicamente nos tenemos. Yo, desde luego, es lógico que defienda la posición de Asturias en materia de financiación y él lo entiende perfectamente, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Además, la posición de Asturias no es contra nadie, es en defensa del interés de Asturias, que es al que yo me debo como presidente. ¿Ha desarrollado? No ha desarrollado cuál va a ser la propuesta del sistema de financiación, porque, entre otras razones, les quiero recordar que el Partido Popular pidió que en estas reuniones no se presentara. Hasta me consta que ha habido presidentes autonómicos que ni tan siquiera han tocado el tema por encima de financiación autonómica del PP, no han querido ni tocarlo ni tan siquiera por encima, ¿no? Pero sí me ha dado la garantía, y en este caso lo puedo decir, porque así me lo ha dicho, de que lo que busca es renovar un sistema que está obsoleto, que todas las comunidades decimos que tiene que renovarse, que tiene que actualizarse, que tiene que cohesionar, que tiene que garantizar la prestación de servicios públicos de calidad y que se fundamenta en más recursos en el sistema. Es decir, que las comunidades no salgan perdiendo. ¿Cómo se va a hacer eso? No me lo ha dicho todavía y, por tanto, yo no puedo decir ni mucho menos porque no hay una propuesta. Esa propuesta se nos hará en su momento. Sobre si se abre o no, si se debate o no en la conferencia de presidentes. Mire, yo, desde luego, lo que he dicho desde el primer momento, y además yo soy muy coherente con mis palabras, lo que digo al principio lo mantengo siempre. Siempre he dicho que el debate en materia, o el acuerdo, ¿no?, mejor dicho, en materia de financiación autonómica, tiene que hacerse y cerrarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La Conferencia de Presidentes no es un órgano para acordar nada relativo a la financiación autonómica. No es su competencia. Ahora, si X presidentes lo incluyen y se habla, yo lógicamente fijaré mi posición, ¿no? Pero yo no voy a respaldar que se incorpore al debate porque no creo que sea el órgano. Es que yo creo que donde se tiene que debatir es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y para ello, lo primero de todo que se necesita, créanme, es que haya una propuesta. Y a día de hoy el Gobierno de España todavía no ha hecho una propuesta. Entonces, ese es el elemento, ¿no? Creo que le contesté a las 3, ¿no? Buenas. Presidente, ¿qué tal? Juan Fernández de Nueva España. Sobre infraestructuras, comentaba lo del peaje del Güerna. Ustedes en Asturias declaran a favor de la supresión del peaje, sí, pero el Gobierno central justifica esa prórroga que hizo el Gobierno de Aznar hace tantos años. ¿Le ha trasladado al presidente el malestar que les puede generar eso y que cambie de posición en ese sentido para que...? Yo le he trasladado al presidente la posición de Asturias, que es que el peaje del Güerna es una injusticia, que un gobierno presidido por José María Aznar, cuyo ministro era Francisco Álvarez Cascos, bueno, pues prolongó 25 años más, no que digo 25 más, de 25 años, prolongó hasta el 2050, si no me falla la memoria, el peaje del Güerna, y eso es una absoluta injusticia. Y es verdad que los dos únicos gobiernos que han puesto bonificaciones fue primero el gobierno Zapatero, una primera parte, y con el gobierno de Pedro Sánchez se han incrementado. Yo, desde luego, la defensa clara, rotunda, es que ese peaje tiene que desaparecer. Lógicamente, también le he pedido que en tanto en cuanto llegue o no llegue esa desaparición, tienen que incrementarse las bonificaciones a los usuarios. Es un planteamiento que además hicimos en su momento al ministro de Transportes. Y, hombre, yo aquí lo que sí le puedo decir es que ese es un debate que se está dando en el seno de la Comisión Europea, pero que tiene que ver... No es un gobierno que defienda a otro gobierno, no, en realidad la Administración General del Estado defiende siempre los actos administrativos de la propia Administración General del Estado. Esto es una cuestión jurídica que daría para largo el que les tuviera que explicar, ¿no? Pero generalmente los servicios jurídicos de la Administración, da igual el gobierno al que heredes, suele defender los actos que en este sentido ha realizado el anterior gobierno por los perjuicios que en este caso económicos, está claro, pueda causar, ¿no?, a la Administración. Ahora, que quede claro que yo lo que he hecho es una defensa clara, nítida y rotunda de que el peaje del Güerna es una anomalía, que no nos merecemos los asturianos y que aquí hay una responsabilidad de un gobierno que fue el de José María Aznar, que decidió prolongarlo. Buenas tardes, presidente. José Marcos, del diario El País. Quería preguntarle precisamente, usted le ha entregado una copia del acuerdo de la Junta General de Asturias, sí, al presidente. Entiendo que esta es una manera de marcar posición clara frente a
bueno, a las dudas o incertidumbre o falta de concreción que hay respecto al pacto entre Esquerra y PSC sobre financiación singular para Cataluña. No sé si han hablado de manera expresa sobre la financiación singular para Cataluña. También quería preguntarle, porque hoy por la mañana la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha limitado la cesión de impuestos a Cataluña, ha rebajado el alcance del pacto fiscal firmado precisamente con Esquerra. Y luego, no sé si, respecto a la senda de estabilidad, hoy hemos preguntado aquí a otros presidentes autonómicos del Partido Popular si están, hasta qué punto están intranquilos o no. ¿Usted qué supondría para Asturias que no hubiera una senda de estabilidad actualizada? Gracias. Bueno, pues mire, yo he entregado el documento porque a mí me gusta ser claro y leal, tanto con la Junta General del Principado y por tanto con Asturias, como con el propio presidente del Gobierno. Esa es una postura que yo creo que deberían de hacer todas las comunidades. Es decir, definir cuál es la posición que cada comunidad autónoma tiene en torno a la reforma del sistema de financiación autonómica. Porque claro, a mí tengo que decirles una cosa. Todas las comunidades dicen que el sistema está obsoleto y que hay que cambiarlo. Y yo coincido en ese análisis. Pero luego, cuando uno aterriza, por ejemplo, he escuchado al PP, ¿no?, criticar, y yo les digo al PP, les he dicho públicamente, oiga, ustedes gobiernan en 12 comunidades, si no me falla la memoria. Presenten ustedes una propuesta de reforma para que todos podamos debatir. Y claro, el PP no ha sido capaz de presentarla, entre otras razones porque aquí hay unos debates que son muy territoriales. Entonces yo con la entrega de este documento lo que hago es decir, la posición de Asturias es esta. Y sobre esta posición es sobre la que queremos negociar. Cuando el Gobierno plantee una propuesta, nosotros negociaremos defendiendo los intereses de Asturias. Y yo ahí sí que lamento de verdad, y lo digo con toda sinceridad, lamento que otras comunidades autónomas no estén haciendo lo propio, porque claro, esto no va solo de criticar las posiciones de otras comunidades autónomas, de que tú proactivamente y con un carácter positivo digas cuál es la posición que tú defiendes. Para además, y esto lo quiero dejar claro, es decir, yo creo que la mejora de la financiación autonómica tiene que ir ligada también a la mejora de los servicios públicos. Porque esto no va de mejorar las aportaciones que se hacen a las comunidades autónomas para que luego, a su vez, haya comunidades autónomas que la utilicen para intereses privados, privatizaciones, etcétera, etcétera. Mi opinión, ¿eh? Sobre la senda de estabilidad. Claro, yo esto también lo he comentado y desde luego lo he dicho por activa y por pasiva. Es que Asturias, tal y como estaba planteado los objetivos nuevos de déficit, de la senda de déficit para el 25 y el 26, supone en torno a 130 y pico millones, 140 millones de euros. Y a alguien le puede parecer eso poco, pero para Asturias eso es mucho. Es decir, que el año que viene sean 63 millones a los que nos priven de aportar dentro del presupuesto del Principado de Asturias es mucho. Y hombre, yo aquí invitaría a una reflexión a la derecha española de decir, teniendo en cuenta que presiden 12 gobiernos autonómicos y que encabezan multitud de ayuntamientos, no se entiende, y yo no lo entiendo, cómo pueden privar por objetivos de desgastar al gobierno. Oiga, desgasten al gobierno en otro tipo de debates, pero no en este que privan a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. El otro día se da una cifra en los próximos 2 años de 12.000 millones de euros. Claro, y yo, como hablo de los intereses de Asturias, les digo abiertamente, yo pensando en los intereses de Asturias, tengo que pedirle al PP que se siente, negocie esa senda de estabilidad con el Gobierno, porque es importantísimo que lo haga, porque nos tienen que liberar esos recursos, ¿no? Así que, desde luego, a mí me preocupa mucho porque, repito, 130 y pico, 140 millones de euros en 2 años para Asturias, esos son pues muchos centros de salud que podríamos construir, unos cuantos colegios que estamos desarrollando, otras inversiones que podríamos iniciar en carreteras para acceder a los núcleos rurales, ¿no? Por cierto, otro tema que le he planteado al presidente hablando de núcleos rurales es, yo creo que, dada la situación, de la problemática que hay ligado entre el reto demográfico y medio rural, quizá un gran pacto de Estado en materia de medio rural y reto demográfico también. Le he planteado esta cuestión, ¿no? Y él lo ha cogido con interés porque tiene interés y preocupación de cuál es la situación del medio rural, y yo pertenezco, ¿no?, encabezo y doy voz a los intereses de una comunidad autónoma que tiene mucha parte rural, mucho entorno rural. Hola, buenas tardes, presidente. Soy Marta Belver, del periódico El Mundo. Le quería preguntar si a usted le ha trasladado el presidente que no va a ser posible un acuerdo sobre financiación autonómica con el PP a corto plazo, como le reconoció la semana pasada a los presidentes de Galicia y de Andalucía. Y luego, por otro lado, si se va con la garantía
del presidente de que el acuerdo de financiación alcanzado en Cataluña no se va a implementar si no se puede hacer al mismo tiempo esa reforma del sistema de financiación para el resto de comunidades del régimen común. Bueno, Muchas gracias. lo primero no me ha comentado nada, pero yo le voy a hacer una reflexión y un análisis. Claro, para que pueda haber un acuerdo PSOE-PP en materia de financiación, lo primero que tiene que tener el PP es un modelo de financiación único. Y no lo tiene. Oiga, yo hablo con los compañeros presidentes del Partido Popular, con los que, lógicamente, tengo distancia ideológica, pero son vecinos y sé los intereses que tienen en materia de financiación. Y es que en el PP conviven, si me permite, dos almas. No es lo mismo aquellos presidentes del PP que quieren que el sistema de financiación sea por número de habitantes puro y duro, a los presidentes del PP que pueden coincidir con mis planteamientos, que son, oiga, las comunidades más envejecidas, las que tenemos una mayor dispersión de población, la orografía, el despoblamiento, son factores que se tienen que tener y que tienen que tener su peso, por una cuestión de justicia. Porque no cuesta lo mismo atender a una población, por ejemplo, en materia sanitaria, que sea dispersa, como Asturias, que tenemos 218 consultorios y centros de salud repartidos por todo el territorio, a comunidades autónomas que tienen población concentrada. Y no es lo mismo población joven que Asturias, que es una población envejecida y que queremos dar la mejor atención sanitaria posible. Eso tiene costes diferentes, ¿no? Entonces, él no me ha trasladado nada de la posición del PP, pero no hace falta que me lo traslade. Es que yo tengo el convencimiento de que para poder negociar con el PP, lo primero que tendría que tener el PP es un modelo. Y yo creo que esta pregunta se la tiene que hacer el PP. ¿Cuándo va a presentar ellos un modelo de financiación autonómica? Y la segunda era, perdón, que se me fue el santo al cielo, como no tomo nota. Sobre si tiene la garantía de que si no se reforma el sistema de financiación de todas las comunidades, no se va a implementar el acuerdo alcanzado en Cataluña. O sea, que está vinculado a una reforma global del sistema de financiación. Vamos a ver, no, yo ahí no lo hemos abordado así, ni mucho menos en la reunión, pero sí le doy una cosa, porque a veces la gente pues no tiene por qué saberlo, ¿no? Cuando yo digo, oiga, esto tiene que debatirse multilateralmente, que es lo que vengo diciendo yo siempre desde el principio, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tiene que votarse. Pero es que luego hay una segunda votación. Esto es una reforma de una ley orgánica, la LOFCA, y la reforma de la ley orgánica necesariamente tiene que pasar al Congreso de los Diputados. Entonces, dudo mucho que pueda sacarse una reforma puntual del sistema si no se tiene en cuenta que para articular una mayoría pues son muchas las comunidades afectadas, ¿no? Yo ahí, desde luego, le soy sincero. Yo creo que me da la sensación, yo así al menos yo lo interpreto, que el presidente lo que quiere es una reforma del sistema de financiación en su conjunto, para todas las comunidades. Buenas tardes, Alba Galán, de Televisión Española. Ha dicho que no va a aceptar que algo perjudique a Asturias en la financiación. Sí. ¿Le ha asegurado el presidente que el pacto firmado entre PSC y Esquerra no perjudicaría a Asturias? Y en este sentido, ya aprovecho esta pregunta, la vicepresidenta Montero ha dicho que la cesión en ese sentido de impuestos iría ligado solo al IRPF. ¿Esa cesión le parecería a usted bien? No, vamos a ver, yo siempre digo que hasta que nosotros no tengamos una propuesta concreta, un planteamiento concreto del sistema de financiación y saber a quién se aplica, porque, por ejemplo, esto de la cesión de los tributos, acuérdense cuando los pactos en su día Felipe González o José María Aznar en materia de financiación parecían que al principio era una oferta solo a la Comunidad de Cataluña y luego se extendió, fue una oferta a todas las comunidades autónomas. Bueno, yo lo que quiero saber también es que cuando ya haya un documento y se nos proponga, saber si esa oferta de recaudación es solo a Cataluña o es al conjunto de las comunidades autónomas. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, eso todavía no se nos ha dicho, ni mucho menos. Es que yo creo que eso se tiene que definir, lo tiene que definir el Gobierno. Yo, desde luego, el presidente me ha dado la garantía que les estoy diciendo en materia de financiación de reformar un sistema obsoleto para actualizarlo, porque es algo que me demandáis todos, yo el primero. Segundo lugar, todos decís que estáis infrafinanciados. Yo soy el primero que digo que todas las comunidades estamos infrafinanciadas y el presidente la garantía que me ha dado es que si se afronta esta reforma es pensando en que los servicios públicos, insisto en esto, servicios públicos se presten con la calidad de vida que merecen los ciudadanos y ciudadanas y, en segundo lugar, además, que sea, pues lógicamente, con más recursos al sistema. Eso es lo que me ha dicho. Después de una hora y media larga de reunión, si tuviese que resumir, ¿qué es lo más importante que saca de esta reunión? Y luego, además de eso, ¿tuvieron oportunidad de hablar de cosas del partido? Usted últimamente reafirmó mucho que va a ser el candidato 2027, era saber si habló de eso con el presidente y si pudieron comentar también el nuevo papel de Adriana Lastra como delegada del Gobierno. Pues mire, lógicamente en una reunión institucional no vamos a hablar de temas del partido.
Yo para hablar del partido hablo a menudo con el presidente del gobierno en calidad de secretario general, créame, no necesito esta reunión. Esta reunión era una reunión que yo creo muy importante porque permite que los presidentes autonómicos con normalidad, y aquí permítanme que haga una crítica, cuando leía al principio algunos presidentes autonómicos decir que si dudaban si asistir. Pero bueno, ¿cómo puedes dudar siendo tú representante de los intereses de tus ciudadanos asistir a reunirte con el presidente del gobierno de España? Aunque sea para discrepar, pero ¿cómo no vas a reunirte con él? Si es una oportunidad que tienes de explicitar dentro de los próximos 3 años cuáles son tus prioridades como comunidad autónoma. Así que permítanme que, por suerte, esto parece que luego cambió, ¿no? Pero al principio, acuérdense, la primera respuesta era no nos tenemos que reunir con el presidente. ¿Pero cómo no se va a reunir con el presidente del gobierno? Por favor, a mí, el presidente del gobierno, en este caso, es de mi mismo signo, es compañero de partido, pero si fuera de otro partido, yo vendría igual. Porque tengo claro que cuando hay que hablar de los intereses de tu tierra, tienes que venir a hablar con el presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque esto abre la vía para que él, primero, sea conocedor de primera mano de cuáles son los proyectos estratégicos de tu tierra, de tu comunidad autónoma en este caso, de cuáles son las prioridades que tú marcas y desde luego que eso permita también para impulsar de cara a la negociación posterior con los ministerios. Porque claro, también escucho, ¿no?, algunos presidentes autonómicos decir, bueno, es que salimos sin concreción. Bueno, es que esta reunión es imposible que se concrete porque para concretar temas tienes que llevar un trabajo. Pasa lo mismo que cuando yo recibo alcaldes, yo no les puedo dar una respuesta inmediata a los temas, hay que trabajarlos, ¿no?, posteriormente con los ministerios. Pero desde luego abre las puertas a que esas negociaciones fructifiquen. Yo lo que he visto, y lo puedo asegurar, es un presidente muy conocedor de los temas de Asturias. Le puedo asegurar que todos los temas que yo iba comentando, él ya tenía bien claro cuáles eran las preocupaciones, algunas en las que yo incidí más, ¿no?, que quise resaltar, pero muy conocedor de los temas de Asturias, es decir, muy cercano a nuestra problemática, muy consciente de que Asturias ha vivido muchas décadas en las que nos ha faltado, bueno, porque hemos tenido que afrontar muchísimas reconversiones. Yo lo he visto muy comprometido en este sentido de ayudarnos a dar ese salto, eso que dije yo el otro día en el debate de orientación política de Asturias, pasar de una postura a la defensiva a una postura a la ofensiva. Lo he visto muy consciente de eso y además muy convencido de que tiene que ser así, de que va a apoyar a Asturias en la materia. Y si yo tuviera que resumir, diría en esta referencia de que la reforma del sistema de financiación lo que busca es mejorar la financiación de las comunidades autónomas para garantizar que podamos prestar los servicios públicos de calidad que se merecen los ciudadanos, que no se prestan igual en todas partes, porque no hace falta que les resuma y que les hable, por ejemplo, lo que vivimos en la pandemia. No es lo mismo, no se invierte lo mismo en unas comunidades que en otras en materia sanitaria, no se invierte lo mismo en materia educativa en unas comunidades que en otras, no practicamos la misma política fiscal. Yo cuando se lo explicaba hoy al presidente, él se sorprendía, ¿no? En Asturias, una familia de 2 hijos de clase media o clase trabajadora tiene una deducción fiscal por 2 hijos de 1.900 euros. Esto no lo hay en ninguna otra comunidad autónoma. Mientras, otras comunidades autónomas optaron, como saben, por bajar impuestos a los grandes patrimonios o a los ricos directamente, ¿no? Pues en Asturias hacemos otro tipo de política. Entonces, también da pie para que nosotros podamos exponer esto. Hola, buenas tardes. Nuria Valdés, Servimedia. Ayer mismo usted resaltó las políticas de retorno como herramienta para el impulso demográfico. Me gustaría preguntarle si ha hablado con el presidente sobre política de migración, si ha expresado el presidente, si han hablado del artículo 35 de la reforma de la Ley de Extranjería, si le ha expresado si hay plan B a esta norma o su preocupación. Muchas gracias. Bueno, hemos tocado el tema muy por encima, pero ahí sí que yo le he explicado esa política de retorno que lo que busca es que prácticamente muchísimos asturianos que tuvieron que salir fuera, pues de mi generación, generaciones anteriores, ¿no?, para buscarse un empleo, puedan volver a Asturias, y de hecho ya están volviendo, muchos de mi generación. Les doy un dato que a veces se desconoce. Asturias en los 2 últimos años, el flujo migratorio entre los que salen hacia afuera, se marchan de Asturias, y los que vuelven a Asturias es positivo a favor de Asturias, viene a vivir más gente a Asturias. Pero en segundo lugar también una ley que además yo comparto, que es la llamada Ley de Nietos, como saben, que permitió que adquirieran la nacionalidad descendientes de españoles. Bueno, pues hay muchísimos que hoy se consideran asturianos y asturianas porque se sienten asturianos y asturianas, pero no han nacido en Asturias.
son nietos, bisnietos de asturianos que tuvieron que irse, pues bien por razones económicas, pienso en Europa o Sudamérica, o bien por razones políticas, la Guerra Civil Española, ¿no? Bueno, pues una de las políticas claves que nosotros estamos desarrollando es esa política de retorno de estos descendientes de asturianos que tienen ya la nacionalidad española, que además están en esa situación y que nos interesa mucho porque en los países en los que viven, bueno, pues se sienten en una situación de inestabilidad. Pienso, por ejemplo, en Argentina, lo que está pasando en Argentina, ¿no? Bueno, pues hay muchísimos hijos, nietos y bisnietos de descendientes de asturianos que están regresando a Asturias precisamente en esta política migratoria que yo creo que tiene cauces, ¿no? Pero no hemos hablado del tema de la ley y eso no se lo puedo decir, porque sería mentir y yo no miento. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh?